Bueno, con todos ustedes, muy buenas noches. La idea de grabar estos programas es, como ustedes bien lo han escuchado en el primero de nuestros videos, es que todos vayamos un poco más enterándonos de los procedimientos registrales y cómo finalmente hacer que tu propiedad, tu empresa o algún derecho que tengas finalmente se inscriba en el registro público. La finalidad del registro público, como su propia ley lo dice, es inscribir un título. Por lo tanto, de los que trabajamos en el registro público, nuestra finalidad es orientar a la gente para que inscriba su título. Uno de los medios es precisamente las redes sociales y es a donde nosotros queremos llegar. Por otro lado, agradezco a los alumnos de la Universidad Alas Peruanas por sus comentarios y por sus consultas, que hoy justamente en este video queremos desarrollarlo. Una serie de preguntas sobre los aspectos registrales, aprovechando que en este momento uno está en la docencia respecto de este tema de derecho registral, y es que ellos han visto por conveniente que se los conteste por este medio, y a mí me parece excelente la idea. Y quiero nuevamente agradecer a mi hijo Arnie, que me está apoyando en el grabado de estos videos, ¿no? Sin costo alguno, por cierto, ¿no? Y gracias a él y gracias a ustedes por tener esta oportunidad. Miren, el tema de todo esto va a ser los cursos rápidos de derecho registral. ¿Por qué? Porque la idea es ir dando tips importantes sobre cada trámite registral, ¿no? Porque ya los temas van a ser más especializados. El procedimiento registral, dicho en otro video anterior, en el primero de los videos, es con la finalidad que uno conozca todos los procedimientos que uno tiene que realizar dentro del registro público una vez que ya tenga su documento donde adquirió su derecho. Y entonces, cuando ya el documento está en el registro, cuando ya el título está sometido a calificación, a verificación de sus requisitos dentro del registro público, todo este proceso se llama calificación registral. El registro público, ¿no?, hace muchos años creado en el Perú, ¿no?, específicamente por ahí por los años 1882, ¿no?, se creó precisamente para inscribir solamente hipotecas. Es decir, nació como el registro de hipotecas. ¿Por qué? Porque en ese momento se entendía que no existía una institución donde, por ejemplo, se registren las garantías con la finalidad de que las propiedades que estaban sometidas a garantía hipotecaria pues sean conocidos por todos respecto de su estado actual, de sus gravámenes. Y resultaba importantísimo la creación de esta institución porque de esa manera se hacía público todo lo que estaba escondido, ¿no? Porque antes de la creación del registro público, una hipoteca, ¿no?, se sabía que una propiedad estaba hipotecada cuando en su pared, un árbol que estaba al costado, una roca que estaba al costado, se dejaba establecido que la casa que está al frente o esta casa que está pintada está hipotecada. Pero luego lo borraba y la casa obviamente quedaba sin hipoteca. Nadie podía saber que la propiedad estaba hipotecada. No había forma de conocer con exactitud si la propiedad está hipotecada o no. Pero al ingresar al registro de documentos, no ingresan como en un buzón de sugerencias. O sea, no entra cualquier cosa. Estos documentos tienen que estar sometidos a un proceso de calificación por gente altamente especializada. Ello implica entonces, ¿no?, la verificación de esos documentos desde la presentación e incluso del documento en caja. Pero una vez ya llegado a manos del asistente registral, persona trascendental en el registro público, este profesional de derecho, normalmente con experiencia técnica jurídica en materia registral, su labor fundamental es precalificar el título, es decir, darle el primer vistazo al título con la finalidad de que si él considera, de acuerdo con la ley y de acuerdo con los principios registrales, de acuerdo con la jurisprudencia registral, si ese título, por ejemplo, va a ser inscrito, proyecta el asiento de inscripción. Es decir, es labor del precalificador llamado asistente registral proyectar el asiento de inscripción si considera que el acto sometido a su precalificación va a ser inscrito. Como consecuencia de ello, esto es derivado al registrador público.
Pero la otra opción que tiene el asistente registral es que en su precalificación, ¿no?, llega a la conclusión de que el título adolece de defecto subsanable. Es decir, el título contiene algún error, algún defecto que el usuario, el interesado, podría subsanarlo. Y entonces el asistente registral proyecta una esquela de observación y lo pasa al registrador público con la esquela debidamente fundamentada legalmente. La otra opción que tiene el precalificador llamado asistente registral es que considere, después de la precalificación realizada sobre el título, el título debe tacharse. O sea, que el título adolece de un defecto insubsanable, es decir, que no se puede subsanar, y proyecta la esquela de tacha y lo entrega al registrador público. Obviamente con todos los requisitos legales que sustentan esa tacha. Otra opción, y la última que tiene el asistente registral, es que considere que el título puede inscribirse, es decir, no adolece de ningún defecto, o sea, está para inscribirse, lo único que falta es que pague todos los derechos registrales. Como en algún momento dijimos, en el registro público se paga por todo. Sí, en el registro público nada es gratis. Toda inscripción al registro público es pagado, es oneroso, tiene un costo establecido en el TUPA de la SUNAR, en el texto único de procedimientos administrativos. Allí está establecido cuáles son los derechos registrales que se pagan por cada acto o derecho inscribible. Por lo tanto, el usuario tiene que haber pagado todos sus derechos. Caso contrario, el asistente registral en su precalificación proyectará una esquela de liquidación donde le precise al usuario cuáles son los derechos que le van a cobrar y cuáles son los derechos que faltó pagar. Por lo tanto, una vez precalificado y una vez preliquidado el título, este asistente registral entrega el título al registrador público. Es decir, el asistente registral es el primer eslabón de la calificación de los títulos, quien, en virtud de la norma legal, en virtud de la jurisprudencia registral y en virtud de todas las leyes que involucran a ese trámite que se pretende inscribir al registro público, proyecta sus esquelas o su asiento de inscripción. Y como vuelvo a repetir, entrega al registrador público el título debidamente precalificado. En esta línea de precalificación concluye su trabajo el asistente registral con la entrega al registrador público del título de propiedad debidamente precalificado. El registrador público, al igual que el asistente registral, tiene 4 opciones respecto de ese título. Es decir, practicada la calificación registral, el registrador considera que el título cumple con todos los requisitos de forma, de fondo y ha pagado todos los derechos registrales, por lo tanto el título tiene que inscribirse y lo inscribe. Y una vez inscrito el título automáticamente pasa a mesa de partes donde el usuario va y recoge su inscripción. Y con ello habría terminado el procedimiento registrado. La otra opción es que el registrador público, una vez que reciba el título del asistente registral, tiene la opción de observar el título. Puede que en concordancia con el asistente registral, o puede que no esté de acuerdo con la precalificación del asistente registral, pero el registrador público tiene esta opción, es decir, de observar el título. El registrador público observará el título a través de una esquela de observación donde indicará cada uno de los defectos subsanables que contiene el título y además liquidará de manera definitiva los derechos registrales y entregará a través de mesa de partes esta esquela de observación al usuario. El usuario tiene 55 días útiles para subsanar esta observación. Luego del cual, vencido el plazo, el título caerá en tacha procesal y a partir de ese momento se hará de cuenta como que si el título nunca se ha presentado al registro. Por lo tanto, se devolverán todos los anexos al usuario y el título se archivará en la bóveda registral el recibo de pago correspondiente con la esquela de tacha respectiva respecto a ese título, y todos los demás documentos que ha presentado el usuario se lo devolverá. La otra opción que tiene el registrador en concordancia o en discordancia con el asistente registral es que pueda tachar el título.
Y esta tacha es básicamente porque el título contiene un defecto insubsanable. Es decir, que el acto de derecho que se pretende inscribir no se puede inscribir porque no contiene los requisitos de forma o de fondo. Por ejemplo, el usuario pretende inscribir un documento privado de compra-venta. El título será tachado por falta de forma, porque no tiene la escritura pública correspondiente. Claro, ahora es difícil que se presente un documento privado, primero porque para presentar registros públicos, de acuerdo con la presentación cautiva, quien presenta el título es el notario público. Por lo tanto, el notario público no puede presentar documentos privados sino escrituras públicas. En segundo lugar, de acuerdo con la presentación cautiva, el notario público puede, a través de su dependiente acreditado, presentar el título en el registro público. Y excepcionalmente el notario autoriza de manera física y virtual al comprador o al interesado correspondiente de ese trámite para que lo presente al registro público. Es decir, casi hoy día es imposible que alguien mayor presente documento privado en el registro público para inscribirse. ¿Por qué? Porque no tiene estos requisitos de forma para presentar el documento en ventanilla, es decir, en caja. El registrador público entonces tiene posibilidad de tachar el título, pero se dice que tacha el título de manera sustantiva porque considera que el acto que se pretende inscribir no es un acto inscribible. Como dijimos en otro video, por ejemplo, la transferencia de acciones en una sociedad anónima no se inscribe en el registro público por imperio de la ley. Por la característica de sociedad de capital, lo que importa en una sociedad de capital no es el socio, sino el capital. Por lo tanto, lo que importa en el registro público es cuánto de capital tiene una sociedad y no quién es el socio. Por lo tanto, cuando se vende acciones, aparecen nuevos socios y al registro no lo interesa, a los terceros no le importa. Es un tema estrictamente interno de la sociedad, donde en un libro matrícula llamado Matrícula de Acciones se conservan los datos de las personas que son titulares de las acciones en la sociedad anónima. Es un acto no inscribible, por lo tanto el título es tachado. Por ejemplo, se pretende inscribir un consorcio. Hoy que están de moda los consorcios, en virtud del cual una persona natural con una persona jurídica o dos personas jurídicas, etc., se consorcian con la finalidad de contratar con el Estado y suscriben un documento privado llamado consorcio. Y siempre, o casi siempre, se ha querido presentar registros públicos para su inscripción. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los consorcios no son actos inscribibles en el registro. Por lo tanto, si lleva esto a inscribir, será tachado. Otro ejemplo de tacha tenemos en el hecho de que, por ejemplo, que tú constituyes una sociedad y su domicilio está ubicado fuera de la provincia del domicilio de la sociedad, no podrás inscribirlo allí. Si, por ejemplo, tú presentas ante el registro público de Moyobamba una sociedad cuyo domicilio es la ciudad de Tarapoto, el título será tachado por incompetencia del registrador, por cuanto tú tienes que presentar ese título en el registro público de Tarapoto, porque ahí está el domicilio de la sociedad. Existen una serie de ejemplos que uno puede vertir respecto de actos no inscribibles y por lo tanto de actos que se tachan en el registro público. Y finalmente el registrador público en este proceso de calificación tiene la posibilidad de liquidar el título. Es decir, ante la falta de pago de los derechos registrales de manera completa, el registrador público liquida el título con la finalidad de que el usuario, en el plazo legal, pueda pagar sus derechos. Una vez cumplidos los derechos, el título reingresa al registro público y el registrador público lo único que le queda es inscribir el título. Eso quiere decir entonces que cuando el título está liquidado es porque el próximo paso será la inscripción, salvo que el usuario deje vencer el plazo y no haya pagado los derechos registrales correspondientes. Estos son los pasos por los que camina el título en precalificación y en calificación. En precalificación por el asistente registral y en calificación por el registrador público. Esto significa entonces que al tener escalas de observación, de tacha, de liquidación y asientos de inscripción, lo que tenemos es una calificación negativa y una calificación positiva.
La calificación negativa precisamente involucra los casos de observaciones y tachas. Y las observaciones, la calificación positiva a las liquidaciones y a las inscripciones. Se dice positivo porque el título se va a inscribir. Se dice positivo que es una liquidación porque lo único que falta es que pagues tus derechos porque tu documento cumple con todos los requisitos de forma y fondo para inscribirlo. Se dice negativo porque le faltan requisitos legales que pueda subsanar o porque simplemente no puede subsanar y el título ha caído en tacha. Por otro lado, es importante precisar que la calificación registral radica en el artículo 2011 del Código Civil. Este artículo 2011 del Código Civil, que es el principio de legalidad del registro público, señala lo siguiente: los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto porque resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el artículo 2011 del Código Civil? Es que los títulos que ingresan al registro son sometidos a una exhaustiva calificación registral por parte del registrador público y lo primero que importa es conocer si el título, para saber si es inscribible o no, sea válido, que si sea legal. Si el documento que ha ingresado al registro público, por ejemplo, para inscribir, sea una escritura pública. La escritura pública da mérito a inscribir, no el documento privado, por lo tanto, el acto es válido. Segundo, que el acto jurídico que contiene la escritura pública sea válida. Es decir, que se haya ejercitado en virtud del artículo 140 del Código Civil, es decir, los principios del acto jurídico, para la validez del acto jurídico, agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin ilícito y forma prescrita bajo sanción de nulidad. Si cumple todos estos requisitos, el documento es válido o el acto es válido. Por ejemplo, una compra-venta. ¿Se inscribe una compra-venta en el registro público? Sí, por lo tanto es válido. ¿Se ha presentado en escritura pública? Sí, por lo tanto es válido. La persona A le está vendiendo a B una propiedad y B quiere inscribir, lo que va a hacer el registrador público es verificar que efectivamente A es el propietario con derecho inscrito. Es decir, el que está vendiendo a B es la persona que tiene su derecho inscrito en el registro público. Y eso es lo que verifica el registrador. Cumplido todos esos requisitos de calificación, el acto resulta inscribible. Una compra-venta podría ser de la totalidad del bien o podría ser de una parte. Si es de la totalidad del bien, nosotros en el registro público le llamamos compra-venta simple, es decir, simplemente se vende todo. Por lo tanto, el único acto que vas a inscribir ahí es una compra-venta simple. Y el derecho que pagarás será por derecho de presentación más por tu derecho de inscripción, pero solamente por el acto de compra-venta. En cambio, amigos, si tú compras solo una parte de una propiedad, es decir, un lotecito de una propiedad, no solamente vas a inscribir tu compra-venta, vas a tener que inscribir tu independización. Es decir, hasta los pagos registrales aumentan cuando tú compras una parte de una propiedad, porque primero la propiedad tiene que subdividirse, luego tiene que independizarse y recién, luego de haberse independizado el lote correspondiente en virtud del principio de folio real, recién tú puedes inscribir tu compra-venta en ese lote independizado. Involucra ya a la municipalidad, no solo al notario público, porque la municipalidad tendrá que emitir la resolución de subdivisión del predio, el FUJU, es decir, el formulario único de habilitación urbana, los planos y la memoria descriptiva debidamente visadas por la municipalidad, preparados por el ingeniero verificador, suscritos por el ingeniero verificador. Es decir, inscribir una propiedad cuando compras todo es sencillo, se llama compra-venta simple. Inscribir una parte de una propiedad es más complejo. Se llama compra-venta más subdivisión más independización, donde además del notario público y el abogado, interviene la municipalidad, intervienen los ingenieros verificadores debidamente registrados en el registro público. Eso más o menos es calificación. Es decir, la calificación es un juicio de valor que el registrador público realiza respecto de un título que ha sido sometido a su competencia. Nosotros de inmediato, cuando vemos una compra-venta, por ejemplo, ya nos estamos imaginando si se está vendiendo todo o no, para ver qué requisitos que son necesarios para esa inscripción. Porque fíjate tú, cuando compras una parte de un bien,
¿sí? Toda la documentación técnica primero pasa al área de catastro, al área que pertenece al registro público, para verificar, ¿no?, las medidas, las áreas, los linderos respecto a la propiedad, si coinciden o no estas medidas de acuerdo con los sistemas que hoy se utilizan en el registro público. Si la calificación no solamente queda en la escritura pública. Ahora, el registrador público también tiene que calificar la escritura pública como tal. Es decir, verificar que el vendedor esté debidamente identificado con su DNI, con su estado civil. Que si la propiedad es de marido y mujer, los dos hayan firmado. Si están comprando marido y mujeres, que los dos estén firmando como compradores. Y si son solteros, también que lo suscriban los dos. Y la propiedad, claro, no será social, será copropiedad. Pero de esa manera estarás protegiendo tu derecho. Amigo, cuando tú eres casado y vas a vender, tienes que intervenir tu cónyuge. Si eres comprador y eres casado, también tiene que intervenir tu cónyuge. Porque no estarás vendiendo o comprando muy bien. Podría hasta ser observado en el registro público. Ustedes saben que hoy día es posible modificar el estado civil del comprador en el registro público cuando este comprador intervino, por decir, como soltero siendo casado, o intervino como soltero siendo casado. Entonces eso también lo verifica el registrador público. A eso se le llama a nosotros calificación plena, calificación completa o calificación total, es decir, con todos los requisitos de ley. Sin embargo, el artículo 2011, en el segundo párrafo del Código Civil, señala que cuando los documentos provienen de sede judicial, la calificación no es plena, sino atenuada. Es decir, la calificación respecto a los mandatos judiciales, por ejemplo, se reducen a verificar la parte formal del documento presentado. Por ejemplo, el juez se olvidó de firmar la resolución, o la resolución no tiene fecha o no tiene número, o simplemente en una adjudicación no se puso el estado civil de quien está adjudicándose, por lo tanto no sabemos si el bien va a ser propio o va a ser social, o no se ha consignado el DNI, por lo tanto no está debidamente identificado. Pero no son temas de fondo, sino de forma. O que solamente se han presentado copias simples de las partes judiciales y no debidamente certificado por el secretario judicial, por ejemplo. O simplemente se ha remitido el parte judicial sin el oficio correspondiente conforme señala el Código Civil. Solo por esas cosas nosotros podemos observar un mandato judicial. Casi la misma técnica, casi el mismo mandato, por no decirlo igual, se aplican para los mandatos administrativos, para las resoluciones, por ejemplo, de subdivisión, para los que provienen de la municipalidad, para los títulos de propiedad que están emitidos por COFOPRE y por el gobierno regional, ¿no? O para los procedimientos no contenciosos llevados a cabo ante el notario público. Pues el notario público declara propietario por prescripción adquisitiva de dominio a una persona, y lo único que va a calificar el registrador público es la parte formal de la declaración. Obviamente en aplicación de los principios registrales, de la norma registral y de la jurisprudencia registral respectiva. Es así más o menos, a grandes rasgos, lo que implica la calificación registral. Sin embargo, ello no queda ahí, porque la calificación registral es por cada tipo de documento, por cada tipo de acto que tú quieras inscribir o derecho, como les señalaba recién. No es lo mismo inscribir una compra-venta sobre la totalidad de un predio que inscribir la compra-venta de una parte de un predio. Involucra otros requisitos correspondientes. No es lo mismo, por ejemplo, inscribir una asociación con comité. Y eso es donde la gente vive equivocándose. La línea general de las personas jurídicas de derecho civil es que se constituyan como sociedades anónimas, salvo que sea un colegio profesional que se crea por su ley, salvo que sea una organización social de base que se crea por virtud de la municipalidad en su reconocimiento, que sea una comunidad nativa que lo reconoce el Ministerio de Agricultura, que sea una comunidad campesina que está reconocida por el Ministerio de Agricultura, o que sea una ronda campesina que se lo inscribe por documento privado. Todo ello involucra la calificación registral. Por eso la calificación registral tan especializada, porque tiene que realizarse respecto de cada acto, porque no todas las normas no se les aplica en su totalidad a todos y cada uno de los actos, solo de manera genérica. Esto es a grandes rasgos lo que es calificación registral. Otra pregunta que aquí nos hacen, y esto es trascendental para el registro público, es la publicidad registral. Hemos hablado de la calificación, del asistente registral, de la precalificación, de los pronunciamientos negativos y positivos del registrador público.
Y ahora nos toca, si se quiere, de una de las partes fundamentales del registro público. Se dice que el registro público ha nacido porque siempre las cosas han sido ocultas. Y la finalidad del registro público es hacer que las cosas ocultas se hagan públicos. Por eso es que el registro público se llama registro público, porque todo lo que está registrado se va a hacer público, excepto los que atañen a la intimidad personal, que son muy pocos. Pero todo lo demás están al servicio de la ciudadanía por su carácter público. Es decir, cualquier persona sin mediar ninguna razón puede acudir al registro público a solicitar información respecto de una propiedad inscrita, de una empresa inscrita, o de una persona jurídica inscrita. Yo puedo averiguar si mi vecino tiene propiedades o no, de repente es mi deudor y quiero embargarlo. Tú tienes todo el derecho de averiguar en el registro público. Nadie te puede decir que no. Lo único que tienes que hacer es pagar tu derecho, poner el nombre de la persona a quien quieres que le hagan una búsqueda y te dan la información de manera inmediata. Por eso tiene carácter público. Entonces, una de las razones trascendentales para la existencia de registros públicos es la publicidad registral. La publicidad registral puede ser entendido como un principio registral simplemente o como la estructura básica del sistema registral. El registro público ha nacido para hacer públicas las cosas ocultas. Por lo tanto, el pilar que sostiene el sistema registral es la publicidad registral. No tomado desde el punto de vista como principio registral, sino como institución del sistema registral, a la publicidad registral. Se dice que el registro público sirve para dos cosas: para inscribir actos y contratos y para publicitar estos actos y contratos inscritos. Es decir, el registro público, si se quiere poniéndole porcentajes, es la mitad del sistema registral. La otra mitad será la inscripción registral. Y fíjate tú, esta publicidad registral está dividido en dos partes. Existe la publicidad formal y la publicidad material. Todo lo que se inscribe en el registro público, todas las escrituras públicas que llegan al registro y quedan archivadas, todos los asientos registrales que se generan como consecuencia de la inscripción de estos actos y derechos en el registro público, se llama publicidad material. Es decir, los asientos registrales, las escrituras públicas, ¿no? Todas las inscripciones son la llamada publicidad material. Todo el contenido del registro público, tanto físico como virtual, se llama publicidad material. Cuando tú dices quiero un título archivado, es publicidad material. Lo que está dentro del título archivado, esa es publicidad material. La otra publicidad es la publicidad formal. La publicidad material es todo lo que está dentro. La publicidad formal es todo lo que el usuario solicita para que la publicidad material se haga pública. Es decir, cuando tú vas y solicitas una búsqueda, esa es publicidad formal. Cuando solicitas una copia literal de dominio o literal de cualquier otra inscripción, esa es publicidad formal. Cuando solicitas un CRI, un certificado registral inmobiliario, esa es publicidad formal. Cuando solicitas un certificado positivo de propiedad, publicidad formal. Cuando solicitas un certificado negativo de gravamen, publicidad formal. Es decir, la publicidad material, cuando se exterioriza, se convierte en publicidad formal. O sea, todo lo que nosotros solicitamos ante el registro y nos entregan en papelitos, ¿sí?, donde contienen la información que estamos teniendo, se llama publicidad formal. Esta publicidad formal reviste dos conceptos. Uno que puede ser literal y otro que puede ser compendiosa. Lo que se les puede recomendar a los usuarios es que la publicidad depende del tipo de acto que quieras realizar. Por ejemplo, si tu papá fallece y tú quieres realizar un trámite de sucesión intestada, no te sirve para nada una publicidad, una copia literal, ni un certificado registral inmobiliario, ni un certificado de gravamen. No te importa nada respecto a la propiedad de tu padre. Lo que importa es saber que tu papá no dejó testamento. Y nadie está siguiendo un procedimiento para que declaren herederos a otra persona. Nadie. Entonces el registro te va a emitir un certificado negativo de sucesión intestada y un certificado negativo de testamento. Eso es lo que te va a pedir el notario público cuando vas a hacer tu trámite ahí, o el juez cuando vas a hacer tu trámite en el Poder Judicial respecto a sucesión intestada. Esos son los documentos que te va a pedir el registro. Es decir, la publicidad sirve para cada objetivo.
Cuando tú, por ejemplo, sabes que tu papá dejó inscrito un testamento, otorgado, perdón, un testamento ante el notario público, ha dejado al vecino como albacea, este albacea ya lo inscribió en el registro público porque ya papá murió, ¿no? Y luego tú quieres saber cuál es el contenido de este testamento, tú tienes todo el derecho de ir y solicitar el testamento en el registro público, porque eres el interesado, porque puede que tu papá te esté dejando algún bien, o puede que tu papá te haya desheredado, puede tu papá que simplemente sin razón alguna, simplemente no te dejó ningún bien. No está en discusión decir si el testamento está bien o mal. Eso será motivo de otro video, de otro análisis. Pero no estamos en eso. Estamos viendo nomás la posibilidad que tú tienes respecto de cada trámite, es que vale una publicidad formal. Si tú, por ejemplo, quieres comprarle una propiedad a alguien, solicita una copia literal de su propiedad. Y en esa copia literal va a decir quién es el propietario y cuántos gravámenes tiene, si está hipotecado, si está embargado, si tiene un título pendiente, cuántos metros tiene, cuáles son los linderos, medidas perimétricas, su ubicación, es decir, todo el contenido está ahí en ese certificado literal. Por lo tanto, no necesitas ni un gravamen ni nada. En cambio, cuando vas a solicitar un préstamo al banco, el banco te dice, tráigame un CRI, un certificado registral inmobiliario, que es un certificado compendioso que contiene ¿qué? Que contiene al propietario, a la descripción del bien y a sus gravámenes vigentes. Es decir, en un CRI te dicen todo. ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es la propiedad? ¿Y cuáles son los gravámenes que pesan sobre el inmueble? Y ahí dirás si tiene o no tiene. Es decir, depende mucho de qué acto tú vas a realizar para que solicites tu publicidad formal al registro público. Esa es la publicidad desde el punto de vista institucional. Sí, la publicidad como institución jurídica, como la base del sistema registral. Pero la publicidad también es considerado como principio. Y esta publicidad, por ejemplo, la publicidad material, tiene su sustento en el 2013 del Código Civil. En el artículo 2013, el principio de legitimación, que dice que está legitimado el asiento registral. Si dice que Juan Pérez es propietario del registro es porque él es propietario, hasta que se demuestre lo contrario. Pero mientras esté en el registro, se considera que Juan Pérez es el propietario de ese bien. Puede que no lo sea. Puede que el documento con el que haya adquirido no haya sido muy legal, que digamos. Puede que se esté iniciando un proceso judicial para declarar nula la transferencia de la propiedad. Pero mientras nada esté inscrito en registros públicos, Juan Pérez sigue siendo propietario. Así es el principio de legitimación. Por lo tanto, si le compras a él, estás comprando bien. Y el otro principio que está contenido, de publicidad, contenido en el artículo 2012, es el principio que no admite prueba en contrario. Es el principio, es la regla absoluta de la publicidad. 2012 del Código Civil. Este principio nos dice que tú conoces el registro público aunque nunca lo hayas conocido. Por ejemplo, hay una propiedad, a una persona le vende una propiedad hipotecada y él no tomó las prescripciones del caso, no se ha ido al registro público a pedir ninguna información porque confió en su amigo que le está vendiendo una propiedad que no estaba embargado, que no estaba hipotecada, que no tenía ningún gravamen, y por confiado simplemente compró mal. Pero este comprador no le puede decir al vendedor, oye, ¿sabes qué? Me estafaste. No le puede decir eso. Porque este principio de publicidad del 2012 del Código Civil dice que tú sí sabías, aunque nunca hayas verificado el registro. Porque no admite prueba en contrario. El principio de publicidad dice que la persona sabía del contenido de las inscripciones cuando adquirió el bien. Por lo tanto, el comprador sí sabía de la hipoteca, aunque nunca lo haya sabido. Así que, amigo, cuando tú vas a comprar un bien, primero vete al registro, averíguate bien, cerciórate bien, y una vez que hayas comprado bien, inscríbalo bien. Una vez que lo hayas inscrito, te protege el artículo 2014 del Código Civil. Este video, justamente, vamos a concluirlo en esta parte, hablando de esta persona que es protegido por el registro público una vez que haya inscrito su derecho. Este artículo 2014 del Código Civil nos señala lo siguiente, que si tú una propiedad lo has comprado, o sea, lo has adquirido de manera onerosa, si lo has inscrito en el registro público, si le has comprado a quien aparecía en el registro público con facultades para venderte, si has actuado de buena fe, y si además has verificado todos los antecedentes registrales, ejemplo,
Si por ejemplo te está vendiendo a ti Juan Pérez, tú tenías que haber ido a revisar la escritura pública con la cual Juan Pérez ha adquirido el bien. Y verificaste que esa escritura pública estaba totalmente correcta. Tenías la obligación además de ir a verificar la escritura pública de la persona que vendió a Juan Pérez. Y como revisaste la escritura pública, esa escritura pública está con todos los requisitos de ley. Una vez que hayas revisado todo ello, inscribes tu propiedad en el registro público, tu propiedad se vuelve invulnerable. De acuerdo con este 2014 del Código Civil, tú te conviertes en un tercero registral, protegido por la fe pública registral. Hasta antes del 27 de marzo del presente año, ¿sí?, con la ley 30.313, ¿no?, por la cual se modifica este artículo, se señalaba que simplemente importaba la inscripción en el registro público con los requisitos que les había mencionado, pero no era obligatorio revisar el título archivado del documento que dio mérito a la inscripción de la persona que te vendió. No era obligatorio, ahora sí lo es obligatorio. Imagínate tú que si la persona te está vendiendo, en su escritura pública existe un pacto de retroventa que no está inscrito, y el pacto de retroventa recién tiene 6 meses. El pacto de retroventa quiere decir que su vendedor puede dejar sin efecto cualquier rato esa compra que está inscrito a favor de la persona que hoy te está vendiendo. Si tú no revisaste el título archivado, ya fuiste. Si no revisaste el título archivado y se hace efectivo el pacto de retroventa, perdiste tu derecho, porque no te va a proteger ahora el artículo 2014. Si no te vas a convertir en un tercero registral. Hasta antes del 27 de marzo del 2015, si era posible así, sin revisar los archivados. Ahora con esta ley 30.313, tú tienes la obligación de acudir al registro público y de hacer un estudio de títulos. Por eso es que cuando tú vas a comprar, amigo, averíguate bien. Y uno de los pasos principales que tienes que ver es ver estos videos que hoy estamos grabando. Tómate la molestia, tómate un tiempito, opina sobre esto. Nosotros te iremos orientando con el transcurso de los días todos y cada uno de los procesos para que tú inscribas y termines feliz en el registro público. La finalidad de estos videos es que tú, que eres el interesado, que las personas que puedan interesarse más adelante, las personas que se están educando en materia jurídica, en materia inmobiliaria, en materia empresarial, puedan acudir a estos videos y siempre, no nos vamos a cansar de decir, háganos llegar su punto de vista, háganos llegar su opinión, háganos llegar su sugerencia para que esto vaya mejorando. Estos son nuestros pininos, son nuestros primeros pasos en esta materia. Podríamos haberlo hecho antes, hemos estado pensando un poco, pero el pensamiento ya se acabó. Hoy le hemos entrado a la acción y con el apoyo de mi hijo Arne estamos en estos videos recontra cañón. Así que las únicas personas que van a hacer que estos cursos rápido de derecho registral continúen con uno y otro tema más, dependerá exclusivamente de ustedes. Nosotros, siempre con las pilas recargadas, vamos a estarle brindando información que en el transcurso de estos años, esta institución tan noble como el registro público nos ha brindado porque somos sus hijos, porque allí nos hemos desenvuelto como profesionales, allí desempeñamos nuestra profesionalidad todos los días, allí es donde mostramos a la gente nuestra calidez, nuestro profesionalismo, tanto a nuestros usuarios de adentro del registro público, así como nuestros usuarios externos. Nuestra única voluntad, como vuelvo a repetir, es orientar cada día en estos procedimientos para que la gente pueda comprar mejor, para que la gente pueda vender mejor, para que la gente sanee su propiedad, para que la gente inscriba bien su empresa, para que inscriba bien su asociación, su comité, su ronda, su comunidad, una serie de actos que se inscriben en el registro público que en el transcurso de estos días vamos diciéndolos en los próximos videos. Muchas gracias por hoy día y muy amables por vernos y por escucharnos.